llega Germán Guerrero. Germán, ¿cómo estás? Bien, hombre, Joaquín, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya. Vamos a hablar Mantenemos acá hablando de temas claro, legales y el día de hoy vamos a hablar de interesantísimos. subrogados penales. Subrogados, defina el tema, por favor. Listo, son una serie de beneficios que la ley colombiana trae y de los cuales las personas pueden disponer, pero solamente cuando no se producen ciertos delitos. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál es el delito más sencillo, digamos, que no genera ni siquiera que usted sea encarcelado o encerrado en algún lugar? Bueno, todo caso es muy particular. Hay casos en los cuales lo que va a entrar a hacer el juez es un análisis del caso en concreto. O sea, puede ser el hurto más simple, por ejemplo, de un celular. Sí. Ese tipo de delitos, cuando son de una cuantía muy mínima, no genera, digamos, la cárcel como tal, siempre y cuando obviamente se repare integralmente a la víctima. Hay ciertos delitos en los cuales ya entraría a haber un concurso de delitos y ahí es cuando se agrava la situación. Por ejemplo, el histórico, si usted se lleva, si este es el tercer celular que se roba, ahí cambian las circunstancias. Hay un tema, claro, hay un tema de antecedentes y también hay que ver cómo fue que se produjo esa conducta punible. No es lo mismo que ese hurto sea agravado a que ese hurto sea agravado y calificado o que simplemente el hurto sea calificado. Por ejemplo, no es lo mismo encontrarse el celular y llevárselo que sacar un arma, amenazar de muerte a la persona para que te entregue el celular. Claro, totalmente. O desarrollar conductas que compliquen o que conlleven a la violencia, y en ese orden de ideas ya habría un concurso de delitos. No solamente el hurto, sino que podrían existir el concurso con las lesiones personales o un concierto para delinquir, cuando dos o más personas llegan a ese acuerdo de cometer la conducta punible. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, como dice un amigo mío, pues hay, sí, un amigo que tiene la muletilla campeón. Sí, hermano, acabo de decir. Vamos, hay diferentes, digamos, condenas o medidas que se toman con esa persona. ¿En cuáles, por ejemplo, siempre tiene que haber cárcel? Listo, vamos a hablar de una serie de delitos como lo son el secuestro, el homicidio doloso, las lesiones personales dolosas, los delitos sexuales que se cometen contra menores de edad, según el artículo 199 de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, manifiesta o señala que ese tipo de delitos no tienen beneficios legales. De hecho, ese artículo 199 menciona que cuando se produce presuntamente esta conducta, como sucedió en el caso del presunto secuestro que se cometió en la ciudad de Bello, Antioquia, contra unos menores, en ese tipo de situaciones dice claramente la ley que cuando se vaya a realizar las audiencias preliminares, que ya la habíamos hablado en el programa, sí, pues se verá entonces en ese caso como medida de aseguramiento intramural, es decir, que se vaya para un centro penitenciario y carcelario, mientras que se adelante toda la investigación penal. Germán, ¿qué significa ese término en el que hiciste hincapié de doloso? O sea, homicidio no es homicidio. El homicidio, no, es que hay tres tipos de hechos de homicidio. Vamos a hablar del homicidio doloso, que es aquel que se comete cuando se tiene la firme intención de cometerlo. Por ejemplo, una persona es contratada para acabar con la vida de otra persona. Claro. Hay unas etapas que se llaman etapas del iter criminis. Él tiene su idea criminal, la planea cómo la va a desarrollar hasta que la ejecuta. Le coge la agenda, a qué hora sale de la casa, correcto, dónde lo puede encontrar. Ahí ya estamos hablando en presencia de un homicidio doloso. Vámonos a un caso de un homicidio culposo. Voy por la avenida Oriental en mi carro, me entra una llamada del celular, bajo la mirada del volante, saco el celular, contesto y atropellé a alguien. ¿Lo quería matar? No, pero el hecho sucedió. O el homicidio preterintencional, que es cuando, por ejemplo, mi intención es dolosa, pero no de causar la muerte, simplemente de lesionarlo. Por ejemplo, lo lesiona a usted, cojo un cuchillo, lo lesiona en un brazo, usted se desangra. Mi intención por la parte anatómica es lesionarlo, pero yo no sabía que existía una concausa que iba a hacer que usted se desangrara, pues la sangre suya no coagula bien y se desangró y se murió. El sábado. Intención dolosa de lesionar culposamente, hubo ese homicidio, razón por la cual estaríamos en causa de un homicidio preterintencional. Claro, lo empujó, pero quería hacerle una chance y se golpeó. Yo conozco la historia de dos tipos que discutieron, uno le pegó un golpe al otro, cayó y se dio un golpe en el piso y se murió. Yo estoy seguro que el que le pegó el golpe nunca tuvo la intención de matarlo, simplemente de demostrarle que era mal fuerte o de, no sé, cualquier cosa, pero nunca de matarlo. Pero uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Claro que sí. Pues, de hecho, ahí estamos hablando de los tres tipos que se podrían hablar de homicidios en Colombia,
pero también cuando esa intención no se cumple la finalidad, estaríamos en presencia de algo que se llama tentativa de homicidio. Entonces también es punible. O sea, hay unos dispositivos que llaman dispositivos amplificadores de tipo penal. Le disparé pero no le di. Le disparé pero no lo alcancé a matar, entonces no hay delito. No, si hay delito y en ese caso sería bajo la modalidad de tentativa. Claro. Bueno, ¿cuál es hay un, ¿cómo se llama? El intelectual. El autor intelectual. Es un tema que los medios de comunicación lo han señalado así. Realmente en Colombia se habla de autores, de partícipes, coautores, personas que son instrumentalizadas para cometer el delito. Por ejemplo, en un programa pasado habíamos hablado de aquella madre o padre que utiliza al menor de edad para portar alucinógenos para poderlos entrar a los centros penitenciarios y carcelarios, o armas de fuego, delitos que, como habíamos mencionado anteriormente, no tienen beneficio. De hecho, es común hoy día ver personas que van a cometer delitos y lo que utilizan son armas de fogueo, porque esto no le puede dar un porte ilegal de armas porque no es considerada verdaderamente un arma de fuego, razón por la cual le tendrían que imputar alguna otra conducta punible, pero no la de porte ilegal de sería una tentativa. Porque la arma no es considerado, no es considerado hecho un arma de fuego, ahí las de fogueo. Pues, yo a veces pienso que la gente que comete hechos delictivos, que hace el mal, es muy osada. Está muy documentada. Tienen que saber, están en tendencia. por eso utilizan menores de edad, por eso utilizan armas de fogueo, por eso hacen una cantidad de cosas, porque ya saben la ley cómo los va a Lo que pasa es que la conducta criminal siempre es por delante de la justicia, siempre, por delante de la ley. Entrará el legislador posteriormente al tipo de delito que se vaya conformando a hacer una regulación y una sanción. Piénsese que hace 20, 30 años no existían tipos penales como los delitos informáticos, porque no había ese desarrollo en el tema del internet, de las computadoras. Entonces, siempre que nace ese actuar delictivo de la sociedad y se va desarrollando por medio de denuncias, ya entra el legislador a hacer una regulación y obviamente a establecer unas multas o unas sanciones, o ambas, porque no todos los delitos llevan multas y no todos los delitos llevan cárcel como tal. Germán, la idea de la cárcel es, por lo mínimo, reformar a la persona. Por un lado, encerrarla, resocializarla, que la gente reflexione, aprenda y salga cambiada y con la intención de no volver a delinquir. Eso no pasa en Colombia. Eso no pasa en Colombia. Hace 8 días lo mencionaba en otro programa, y es que el verdadero fin de la pena es la resocialización, pero cuando estamos en un sistema en el cual las oportunidades no existen, para ser más claros aún, cuando usted paga el IVA en un producto de la canasta familiar, usted está haciendo que el Estado aumente sus arcas y pueda dar lo que se llama salud, educación, oportunidades laborales, pero llega el senador, el político corrupto, se roba sus impuestos, entonces esas oportunidades laborales no se van a desarrollar. La capacidad que tenía el Estado para brindarte educación de calidad ya no se va a ver, porque el político se la robó. Entonces dígale a esta persona que no tiene oportunidades laborales, pero que sí tiene 1 o 2 hijos, dígale que salga a buscar trabajo, no encuentra trabajo, pero tiene a sus hijos que le están pidiendo alimento. Entonces dígale a esta persona que se deje morir de hambre. Lo más probable es que simplemente por un estado de necesidad va a entrar a cometer un delito. Entonces hay una responsabilidad que completamente el Estado la tiene y que el Estado la reconoce, Joaquín. ¿Por qué? Porque el Estado en el Código Penal establece una figura que se llama marginalidad. Y por esta figura de la marginalidad es cuando las personas verdaderamente cometen delitos, pero porque se ven obligados, porque no hay oportunidad y no hay apoyo por parte del Estado. Y no estoy diciendo, para hacer claridad, que esto se vuelva un Venezuela, donde el Estado lo ve todo, el Estado sea paternalista. Pero sí hay situaciones en las cuales, me acuerdo tanto que cuando hice prácticas en la personería de Medellín, vi casos en los cuales en ciertos barrios de la ciudad existían botellones de agua, de Coca-Cola con papel periódico picado, y eso era lo que con ellos tomaban o consumían para sentir que están ingiriendo algún tipo de alimento e inmediatamente acostarse a dormir para no sentir el hambre. Entonces, cuando nos toca una realidad tan impresionante, donde el Estado verdaderamente no interviene, dígale a este tipo de personas que no cometan delitos, a ver ellos qué le van a responder, porque a una persona no se le puede hacer exigible que se deje morir. Le arranca la mano. Bueno, se está volviendo a plantear el tema de la cárcel de por vida. Pena, ¿cómo se llama? La cadena perpetua. Cadena perpetua.
Y hay gente que no está de acuerdo, dice, ¿cómo vamos a darle alimentación, salud, en todas las cosas que cuesta una persona de por vida a un asesino, a un violador y todo eso? ¿Vos qué opinás? Hombre, yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de medidas que es la cadena perpetua, y es básicamente porque en ese tipo de situaciones lo que se hace es que se le está condenando a una persona por el resto de su vida, pero estamos diciendo que por el resto de su vida esa persona no se va a resocializar. Además de ello hay que tener en cuenta la carga económica que esto implica para el Estado. Sostener a una persona que no es productiva, que está en un centro penitenciario y carcelario 24/7, y en la cual obviamente esta persona se está diciendo de entrada que nunca se va a resocializar. Si nos ponemos a ver el fin de la pena es la resocialización. Lo que pasa es que Colombia es un modelo fracasado de sistema penal. Se ha implementado un sistema de justicia premial donde la persona, si reconoce su culpabilidad, entonces se le van a dar unos beneficios, ¿cierto? Se le dan unos beneficios, salvo en ciertos casos, que es como lo que les comentaba del artículo 68A, que los prohíbe, y en el caso de delitos contra menores. Entonces, cuando sucede ello, entonces uno tiene que verdaderamente replantearse y analizar en caso en concreto del por qué se cometen ciertos delitos. Por ejemplo, esta propuesta va para delitos que tienen que ver con los derechos sexuales de los menores. Si a un menor de edad llega alguien a tocarlo o se comete un acceso carnal en contra de ese menor de edad, la propuesta es restringirle su libertad de por vida. Pero piénsese en aquel caso de que la persona verdaderamente sea inocente, o acaso es que nuestro sistema judicial es perfecto. Sí. Entonces estamos condenando a una persona que no necesariamente puede ser culpable, y se lo digo con conocimiento de causa de un médico cirujano de aquí de la ciudad de Medellín que fue condenado como represalia de la expareja de él. Él tenía una hija con alguien y abandonó el hogar, sin embargo pues siguió alimentando a sus hijos, y en ese sentido la mujer hizo nacer la idea en la menor de que el papá la tocaba, y así se fueron a juicio. El señor fue condenado, en segunda instancia fue absuelto, pero él pasó un tiempo en condena. No, y al dolor y todo eso. Queda una etiqueta social de que es un violador o que acosa a las niñas. Salir y buscar trabajo, demandó al Estado y le ganó al Estado. Entonces, pero ese es en el caso en que se logra demostrar la inocencia de una persona. Pero aquella persona que verdaderamente es inocente y lo llevan para un centro penitenciario y carcelario, a que viva todo ese tiempo allá en una cárcel siendo inocente, con personas que verdaderamente han cometido delitos o que son criminales. Es más fácil que las frutas podridas dañen la buena a que la buena resocialice a la Totalmente. Entonces estamos hablando de que el sistema penitenciario y carcelario de Colombia es una verdadera universidad del crimen. Germán, en esos casos que se demanda al Estado, me imagino que por día deben haber muchísimas demandas al Estado. ¿Eso realmente sí pelecha, por decirlo así, sí llega, sí funciona? Claro que sí. De hecho, hace unos años las demandas contra el Estado era lo que más se ganaba. Sí. Últimamente el Estado, con el nuevo Código Nacional del Proceso, creó unos entes para la protección jurídica del Estado, y digamos ya se pusieron por vía jurisprudencial unos topes en la solicitud y en las pretensiones económicas del demandante, razón por la cual digamos que en este momento la defensa jurídica del Estado se ha perfeccionado, pero lo que nos ahorramos en esas demandas contra el Estado se lo llevan los corruptos de ciertas situaciones que a diario los colombianos enfrentamos y conocemos ciertos casos de autopistas, y otro tipo de situaciones en los cuales nos roban de frente. Claro. Entonces, y nadie hace nada. Entonces, ese tipo de situaciones son las que verdaderamente hacen ver de que en últimas el sistema criminal en Colombia no funciona y que está diseñado para robar. Germán, pena de muerte, ¿qué opinas de ella? Tampoco, es la misma situación. Es la misma situación. Una persona, supongamos que una persona que es inocente y lo pan a la silla. Vea, no nos vayamos tan lejos. Me estaré inventando. Me estaré inventando yo que en Colombia la fiscalía utilizaba testigos falsos. Entonces, si fabricamos pruebas, llevamos aquí una persona que es inocente y falsos positivos, le quiten la vida, y falsos positivos. Sí. Entonces, imagínense, pena de muerte para una persona, pero el Estado con todo el poderío que tiene. SIGIN, DIJÍN, CTI, Fiscalía, ¿será que no pueden fabricar pruebas? Claro que lo pueden hacer, y en ese orden de ideas entrar en una tiranía completamente. Entonces tampoco no compartimos esa hipótesis, así como tampoco compartimos la hipótesis de eliminar la prisión domiciliaria.
Pero bueno, a mí también esa me parece muy alcahueta, porque finalmente va a estar en su casa, únicamente que no va a poder salir a la calle, pero pueden entrar los amigos, pueden tomarse en el día del tequila sus tequilitas, eso es una fiesta. A mí me parece que un político, por ejemplo, que se ha robado 20.000 millones de pesos, que este programa, por ejemplo, de alimentación escolar, donde se robaron en la costa una cantidad de plata, y uno decirle, por usted haber robado, váyase para su casa. Eso es una sinvergüenza también. Comparto tu opinión en cierta medida, pero te voy a hacer una precisión. El político corrupto no tiene derecho a estos beneficios. Lo que pasa es que con el plebiscito que existió de las 7 preguntas, que la gente decía que votar 7 veces sí, que fracasó, realmente en el artículo 68A está restringido este tipo de delitos. No sé por qué en esta consulta lo querían volver a realizar. Eso está establecido. Lo que pasa es que hay ciertos sistemas que por justicia premial se le dan ciertos beneficios a estas personas cuando reparan, lo cual obviamente es lo que yo decía inicialmente, el sistema jurídico colombiano está hecho para defraudar al Estado. Lógico, es claro, eso no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, eso es evidente. Y claro, ahí falla ¿qué? No solamente, digamos, el sistema judicial, sino el pueblo, escogiendo políticos corruptos. Escogiendo políticos corruptos porque es un ciclo. Entonces, el político corrupto hace la ley, pero ¿cómo se le va a exigir a un juez que no deje en libertad a alguien si el juez lo que va a hacer es un aplicador de ese sistema legal existente en Colombia? El juez no puede fallar más allá de lo que está existiendo en la normatividad legal colombiana, porque si lo hace, estaría inmerso en un delito que se llama prevaricato. Pero que estamos perdidos. No, la solución, Joaquín, creo yo, es una conciencia en los colombianos, pero para que se quiera esa conciencia hay que brindarle al pueblo colombiano educación para que el pueblo pueda elegir candidatos que verdaderamente valgan la pena y que este sistema en Colombia, digamos, definitivamente cambie. Sin educación este país nunca va a cambiar y preguntémonos entonces por qué algunos políticos verdaderamente no quieren una educación pública, gratuita y de calidad en Colombia. Sí, yo estaba en estos días en un almacén de cadena y había una fila. Y yo estaba ya me iban a atender, cuando llegó una señora y dijo, por favor, es que es solo un artículo. Y entonces la empleada le dijo, sí, yo sé que usted tiene un artículo, el señor también tiene otro artículo, hay gente con otro artículo. Dígame con qué cara le digo yo al señor que lleva 20 minutos haciendo fila, que usted se lo va a saltar simplemente porque tiene un artículo. Me da mucha pena, pero no lo puedo atender. La señora se puso hecha una fiera y se fue a hacer la fila. Si aprendiéramos a respetar el semáforo, las filas, todo, yo creo que empezamos a cambiar un poquito. Si aquí todos tenemos echa la ley, echa la trampa, somos felices goleando. Somos felices goleando. Con ese dicho del vivo vive del bobo, queremos justificar todo lo que hacemos. Es un tema cultural, pero con el paso del tiempo, si el gobierno verdaderamente pretende que ese país salga adelante, son situaciones que se pueden ir cambiando o transformando, porque indiscutiblemente el pueblo no es más que el reflejo de lo que son sus políticos, y si el político es corrupto, entonces se roba 30, 50 o 1.000 millones de pesos, entonces dígale al ciudadano de a pie que gana un salario mínimo, hombre, que no se salte la barda y se meta en el Transmilenio de forma arbitraria y de forma gratuita. Dígale eso a la persona de a pie. No es por justificar, porque para nada este tipo de actuaciones son justificables. A lo que yo me refiero es hacer un equilibrio de qué conducta pesa más y darle, obviamente, en esa ponderación mayor consecuencia penal a la persona que defrauda las arcas del Estado, porque en últimas esto se traduce en, obviamente, unas consecuencias nefastas y negativas para el pueblo colombiano. Piénsese que está claramente establecido que el desarrollo neuronal del individuo, de la persona como tal, va entre los 0 y los 5 años. Cuando el político entonces llega y se roba la plata que va para el alimento escolar de estos menores, en últimas, ese futuro que son los niños de Colombia está acabando con el futuro del pueblo colombiano. O pienses en aquellos que se roban la plata a las EPS y la persona va, solicita ante una EPS que se le respete su derecho a la salud, le niegan el derecho a la salud, pone una tutela, o sea que estamos cogiendo el sistema judicial colombiano, lo estamos cogiendo como un tramitador de cosas y de órdenes que debe dar directamente la EPS sin poner a voltear a la sociedad. Gana la tutela, indiscutiblemente no le dan respuesta, no le dan su medicamento, su tratamiento, y la persona ¿qué hace? Incidente de desacato.
Sí. Gana el incidente de desacato y tampoco le cumplen, no pasa nada. Entonces dígale a esa persona que, por ejemplo, tiene a su familiar enfermo, muriéndose de cáncer, y la EPS no le responde con sus impuestos que se están pagando este tipo de artículos, de beneficios que son de primera necesidad para las personas como la salud, y entonces no la atienden, y entonces dígale a esa persona que no vaya a cometer un delito, que no vaya a hurtar para conseguir dinero, para poder pagar esos medicamentos, o es que se les es exigible a esa persona que se deje morir de esa enfermedad, ver a su familiar que se está muriendo cada día por la negligencia e inoperancia del Estado colombiano. Entonces, claro, no toda la responsabilidad la tiene el Estado, porque sería ya entrar a hacer una distorsión de la realidad, desdibujar la realidad jurídica, política y los hechos en Colombia, pero sí en gran parte la tiene el Estado colombiano, y obviamente la sociedad no se queda atrás, porque si verdaderamente cada persona quisiera, digamos, entrar a respetar cosas tan sencillas como lo que decía Joaquín hace un instante, entrar a respetar a la otra persona, cumplir con ciertas normas básicas de urbanidad, este sistema en Colombia y nuestro país obviamente cambiaría. Claro, bueno, muy bien, Germán. 100%, No, pues es que lo mínimo, hasta los 40 años usted tiene oportunidades laborales en el país y el Senado y la Cámara tiene viejitos de 70 trabajando. O mire el tema de las pensiones, Lo mismo. mega pensiones para personas fantasmas que verdaderamente dicen que están trabajando en X o Y sitio, pero nunca han trabajado en ese sitio, sino que simplemente por temas burocráticos los ponen a supuestamente estar laborando en X o Y sitio para obtener una pensión. Germán, tema del día. ¿Tomas traguito? Cuando tomas un traguito, ¿qué traguito te gusta? No, más bien poco. Una que otra vez un whisky y ya. Pero no soy muy de tomar licor. O sea, y si organizaras en un orden, el whisky es el que más te gusta. El whisky. Muy bien. Doctor, muchas gracias. A Si ustedes algún día se por lanza la un cargo invitación. político, votaré por usted. Tu punto de encuentro, aquí nos vemos.